En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos seguir sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hecho estos 2 días anteriores 2 instrucciones sobre la elección y el discernimiento. Después de la contemplación para alcanzar amor, San Ignacio propone 3 modos de orar, 3 modos de hacer oración que nos pueden valer para nuestra propia vida, y por eso aquí quiero entrar en ellos. Obviamente, San Ignacio lo que propone sobre todo es la contemplación ignaciana, lo que hemos dicho de, pues como si presente me hallase, ver las personas, oír lo que dicen, mirar lo que hacen, aplicar los sentidos, reflectir en mí mismo, reflejar para que en mí se transparente. Ese es el método privilegiado de San Ignacio de oración, que es la contemplación ignaciana. Pero después, al final, añade casi como un apéndice 3 modos de orar. El primero es sobre los mandamientos y sobre los pecados. Ese me lo salto, ¿vale? Simplemente es como un poquito la oración del examen de conciencia, prácticamente, que es sobre mis propios pecados, mis faltas, etc. Me quería centrar en el segundo y tercer modo de orar que propone San Ignacio de Loyola. El segundo modo está en el número 249 y siguientes. Segundo modo de orar es contemplando la significación de cada palabra de la oración. Entonces San Ignacio lo que dice es que nos metamos en la oración haciendo una oración preparatoria, que se hará conforme a la persona a quien se endereza la oración. Fijaos que aquí la oración preparatoria no es la de siempre, sino que cada uno la oración preparatoria la haga como él quiera. El segundo modo de orar es que la persona de rodillas o sentado, según la mayor disposición en que se halla y más devoción le acompaña, teniendo los ojos cerrados o hincados en un lugar sin nada con ellos, diga la palabra Padre del Padre Nuestro, y esté en la consideración de esta palabra tanto tiempo cuanto haya significados, comparaciones, gustos y consolación en consideraciones pertinentes a la tal palabra, y de la misma manera haga en cada palabra del Padre Nuestro o de otra oración cualquiera que de esta manera se quisiese rezar. Padre. Y entonces pensar, ¿qué significa la palabra Padre? Pues significa que Dios es Padre. ¿Por qué Dios es Padre? Porque Dios es Creador, Dios me ha creado, tu Padre me has creado. Tú eres Padre, eres Padre porque realmente cuidas de todos nosotros, mandas el sol, mandas la lluvia, mandas todo lo que nos hace falta. Padre nuestro, no eres Padre mío, no estoy solo en el mundo, sino que tú realmente eres Padre de todos los hijos de Dios. Yo tengo hermanos, somos Padre, eres Padre mío y de mis hermanos, por tanto los demás son hermanos, ¿no? Y tengo que tratarles como hermanos. ¿Y cómo les estoy tratando? Como hermanos, ¿no? Que estás en el cielo, quiere decir que estás más allá de lo que puedo, es decir, ir parándose en cada palabra o cada expresión, en cada frase, ¿no?, de una oración hecha y meditarla profundamente. Yo recuerdo una vez que estuve meditando el Padre Nuestro durante 2 horas, palabra por palabra. Te detienes a ver la significación que tiene, lo que conlleva, ¿no? Como dice aquí, esté en consideración esta palabra tanto tiempo cuanto haya significados, comparaciones, gustos o consolación respecto a cada palabra o frase de una oración. La primera regla es que estará, de la manera ya dicha, 1 hora con todo el Padre Nuestro, el cual acabado dirá una Ave María, el credo, el alma de Cristo o el salve, la salve vocal o mentalmente según la manera acostumbrada. La segunda regla es que si la persona que contempla al Padre Nuestro hallase en una palabra o en 2 tan buena materia que pensar y gusto y consolación, no intente pasar adelante, aunque se acabe la hora en aquello que haya, la cual acabada dirá el resto del Padre Nuestro en la manera acostumbrada. Imagínate que yo estoy rezando sobre el Padre Nuestro y estoy en la expresión que estás en el cielo, y ahí encuentro mucha consolación, mucha luz, mucho significado. No paso adelante, me paro ahí y oro con esa parte todo lo que sea. ¿Que con esa parte se me pasa la hora entera de oración? Vale, pues luego termino el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Lo termino mentalmente o vocalmente y termino la oración. Pero no pasar adelante. Venga tu reino. Perdona nuestros pecados
A lo mejor ahí encuentro materia de oración. Pues ahí me quedo todo el tiempo que sea hasta la hora en la que yo me he determinado de hacer oración. Y cuando ya termina la hora, rezo el resto de la oración y al día siguiente puedo retomar a partir de ahí, por ejemplo, ¿no? O el Ave María. Pues en el Llena de Gracia me detengo y ahí me tiro una hora. Bueno, pues cuando acabe esa hora, acabo de rezar el Ave María y al día siguiente puedo retomar desde donde lo he dejado en el día anterior. La tercera regla es que si en una palabra o dos del Padre Nuestro me detuve por una hora entera, otro día, cuando quiera tornar a la oración, dígala sobre dicha palabra o las dos, según que suele, y en la palabra que sigue, inmediatamente comience a contemplar. Os acabo de decir, si me he estado en que estás en el cielo una hora, pues al día siguiente diré, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y entonces retomaré a partir de ahí para contemplar. Es de advertir, dice San Ignacio, que acabado el Padre Nuestro en uno o en muchos días, se ha de hacer lo mismo con el Ave María o después con otras oraciones, de forma que por algún tiempo siempre se ejercite en una de ellas. Puedo hacer ese tipo de oración palabra por palabra o frase por frase en el Padre Nuestro, en el Ave María, en la Salve, en el Ángel de mi guarda, en el Credo, en el Salve Regina, en el Señor mío Jesucristo, con un montón de oraciones. Y esto nos puede dar materia para orar durante días y días y días, porque en una expresión o en una palabra o en una frase de cada una de esas oraciones puedo encontrar consolación, puedo encontrar luz y entonces me paro en ella todo el tiempo que sea necesario. Y al día siguiente retomo a partir de ahí. La segunda nota es que acabada la oración, en pocas palabras, convirtiéndose a la persona a quien ha rezado, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Virgen, pide las virtudes o gracias de las cuales siente tener más necesidad. Es decir, que también al terminar este tipo de oración, terminemos pidiendo al Señor, o a la Virgen, o al Espíritu Santo, o a quien sea, lo que necesitamos, ¿vale? Por tanto, este segundo modo de orar es palabra por palabra, para no ver la significación de cada palabra de la oración. Tercer modo de orar será por compás. Aquí San Ignacio va a invitarnos a rezar con la respiración, a rezar con el corazón. Los que tengáis conocimiento de la tradición oriental sabréis que la oración del corazón, la oración con la respiración, es antiquísima en la tradición de la Iglesia. El orar con la respiración, el orar por compás, llama él, el orar con el corazón, con los latidos del corazón, con la respiración, lo que se llama el esicasmo o la filocalía en la Iglesia oriental. Hoy en día, con el mindfulness, parece que todos estamos ahí en una especie de redescubrimiento, ¿no? La respiración. Y es una cosa antiquísima. La Iglesia la ha tenido siempre ahí, la ha tenido siempre entre sus modos de orar. La oración por compás. Número 258 de los ejercicios y siguientes. La oración preparatoria será como en el segundo modo de orar, es decir, la oración preparatoria como tú quieras. El tercer modo de orar es que con cada respiración o resuello se ha de orar mentalmente diciendo una palabra del Padre Nuestro o de otra oración que se rece, de manera que una sola palabra se diga entre una respiración y otra. Y mientras dure el tiempo de una respiración a otra, se mire principalmente el significado de tal palabra, o de la persona a la que se reza, o la bajeza de sí mismo, o la diferencia de tanta alteza a tanta bajeza. Es decir, tomo aire y digo, Padre, y en ese tiempo, por dentro, no puedo respirar y decirlo a la vez, Padre, y volver mi atención interior al Padre. Imaginarme al Padre, imaginarme su gloria, imaginarme su majestad, imaginarme su grandeza, imaginarme su poder, imaginarme su rostro. Padre, ¿no? Mientras tomo y soplo. Tomo aire otra vez. Padre Nuestro. ¿Qué significa eso, no? Tomar conciencia. Que estás. Entonces toma aire, que estás. El Señor está presente. El Señor está, el Señor es el Dios que está, es el Dios que es. En el cielo, el trascendente. Entonces es ir respirando tranquilamente y con cada respiración decir una palabra o dos palabras del Padre Nuestro, ¿no? Por dentro. Y entonces meditar brevemente, sencillamente en el significado que tienen esas palabras o en la grandeza de lo que significa esa palabra Padre. O en mi bajeza, estás en el cielo, yo estoy aquí en la tierra, estoy pues aquí en mi pobreza. Y de la misma forma y regla procederá en las otras palabras del Padre Nuestro y con otras oraciones, como la Ave María, el Alma de Cristo, el Creo, la Salve, etc.
Es decir, en lugar de detenerme a contemplar, a considerar, a pensar qué significa cada palabra, simplemente orar con la respiración. Este modo de oración es un modo de oración súper tranquilizador. Es un modo de oración que a uno le sosiega. Sosiegas la respiración, la retomas de un modo regular y con la inspiración dices una palabra, te detienes en ella y con la expiración y con la siguiente inspiración tomas otra palabra, rezas con ella, entonces oras con la respiración. Es un modo de tranquilizar mucho el alma. Y es un modo de orar. Estás orando con una oración ya hecha y estás orando verdaderamente. Estás en una profunda oración. Y en esa oración profunda es una oración verdadera y es una oración que puede dar mucha paz. Y así con el mismo Padre Nuestro puedes estar orando con la respiración el tiempo que necesites. En lugar de concentrarte en la nada, hacer un vacío mental, dejar la mente en blanco, orar con alguna oración y meditar cada palabra. Aquí pone una serie de reglas. La primera es que en el otro día o a otra hora que quiera orar, diga la Ave María por compás y las otras oraciones según que suele. Es decir, rezar el Padre Nuestro, la Ave María, la Madre de Cristo, la Salve, seguidas, por compás. La segunda es que quien quisiera detenerse más en la oración por compás puede decir todas las sobredichas oraciones o parte de ellas llevando la misma orden del anélito por compás como está declarado. Un día puedo hacer oración por compás solo con el Padre Nuestro o si quiero con el Padre Nuestro, con la Ave María, con el Gloria a Dios en el cielo, con la Salve, con el Alma de Cristo, con el Credo y tirarme orando por compás 1 hora. Cada uno un poquito como quiera, ¿vale? Son dos modos muy sencillos de orar que pueden parecer chorradas, pero yo os digo que son muy buenos. Tanto el orar meditando cada palabra de las oraciones vocales, como el orar con la respiración, orar por compás al tomar aire y al soltarlo, ¿vale? Estos son dos tipos de oración que están pensados para oraciones ya compuestas, como el Padre Nuestro, el Ave María, Gloria a Dios en el cielo, como el Alma de Cristo, la Salve, Señor mío Jesucristo. Cualquier oración de la tradición católica se puede orar del primer modo, parándome a considerar cada palabra o cada frase, gustándola, regustándola, viendo el significado, profundizando en ella, y con una oración me puedo tirar días, o bien orando con ella por compás, con la respiración. Alma de Cristo, imaginarme, ¿no? Cristo tiene alma, santifícame, hazme santo, con la respiración. Cuerpo de Cristo, imagino la Eucaristía, la carne, el cuerpo del Señor. Sálvame del pecado, de la muerte, ¿no? Orar con la respiración brevemente y sencillamente. Estos modos de orar pueden parecer, ya os digo, muy tontos, pero son muy buenos, ¿vale? Y por lo tanto yo os invito a seguirlos en vuestra vida diaria. La contemplación ignaciana, por supuesto, pero también el orar con la significación de las palabras y el orar con la respiración o por compás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.